Hola a todos. Estamos en la clase en el nivel número 3 y hoy vamos a iniciar cada una de las lecciones de este nivel. Este nivel, si ustedes pueden observar sus cartillas, podemos ver que aquí en sus cartillas el liderazgo en primer término, que es la lección que vamos a mirar ahora mismo. Entonces, esta es la cartilla. No lo olvide que usted debe tener sus materiales para poder continuar y poder seguir cada clase, porque como no tenemos clases presenciales, entonces se requiere mucho de que usted tenga su cartilla y la vaya siguiendo de acuerdo a cómo el maestro está aquí dando la clase. Y de esta manera hay una mayor fijación del conocimiento. Es muy importante que usted tenga el material, que siempre estará disponible en la librería de la iglesia los días martes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde, no lo olvide. Igualmente les recuerdo que si usted necesita consultar alguna inquietud con los maestros, alguna duda que tenga a través de cada clase, se puede comunicar con ellos los días viernes de 7 de la noche a 9 de la tarde, de 7 de la noche a 9 de la noche, por el grupo de WhatsApp que tiene cada nivel, con su maestro, y esto sirve también para que puedan controlar su vida devocional diaria y además la respuesta semanal de la tarea en casa, que es los cuestionarios. Es muy importante que usted lea con dedicación esto, que después de la clase pueda repasar para fijar el conocimiento. Así es de que este es, una vez más, la cartilla de doctrina. Ahora les quiero mostrar la cartilla de seminario, que es la que vamos a utilizar. Esta es la cartilla de seminario, la que vamos a utilizar, que ustedes la pueden ver acá. Consolidación, se trata esta cartilla. La anterior era la de liderazgo. Entonces vamos a ver liderazgo y consolidación en este tercer nivel. Bueno, pues bien, la oración mía es que el Señor bendiga tu vida. Estamos llegando a un nivel muy importante y vamos a ver temas bastante importantes. Y ya para este tiempo usted ya debe tener visto su grupo de vida, porque es una de las tareas del segundo nivel. Entonces ya debe tener su grupo de vida con las personas que usted les ha estado hablando, entonces con ellas puede hacer su grupo. Es decir, en este momento pues sabemos que tenemos distanciamiento social, pero usted con las personas que llama y todo esto, entonces usted ya puede estar pensando cómo va a ser su grupo de vida, su reunión. Y además pues los puede reunir también a través de otras aplicaciones que tenemos para este tiempo, como es Zoom, la aplicación para reuniones, que es de 40 minutos. Así es de que 40 minutos y es gratuita. Bien, vamos a iniciar este nuevo nivel y nuevamente, como les decía, le he orado al Señor para que cada uno de ustedes pueda tener su mente y su corazón dispuestos para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque esta es la forma como Dios nos está discipulando a través de la escuela de discipulado. Bien, entonces, lección número 1, liderazgo. Algo muy importante que les quiero decir, que alguien le preguntó a Miguel Ángel Buonarroti, que fue el que hizo el David, que cómo había hecho esa escultura tan hermosa. Los que han tenido la oportunidad o tendrán la oportunidad o lo pueden ver a través de YouTube o lo pueden ver a través de las diferentes películas. Esta escultura está en Florencia y es una de las esculturas más representativas del mundo del Renacimiento. Y podemos ver que este David es perfecto porque fue hecho hace más de 600 años, cerca de 600 años, y es perfecto. En ese entonces, hace 600 años, no habían pulidoras ni nada, pero uno cuando ve esa figura, que aquí les señalo yo las dimensiones de esa escultura, que es de 5 metros con 17 centímetros y que pesa 5.5 toneladas de peso, quiero decirles algo muy importante que tiene que ver con nosotros. Siempre ha estado ahí esa escultura, dijo Miguel Ángel,
cuando le preguntaron que cómo había hecho esa escultura, porque esa escultura es hecha de una sola roca de mármol, de una sola roca de mármol. Y cuando le preguntaron que qué fue lo que ocurrió, dijo, no, la escultura siempre estuvo ahí. Lo único que yo hice fue quitarle los escombros que tenía. Qué respuesta tan humilde de un artista de esta magnitud. Lo mismo quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere hacer el Señor, que nosotros seamos ese tipo de líderes, que tengamos una santidad, porque eso es quitarle los escombros a una persona de encima. Y los escombros de nosotros anteriormente era el pecado. Por eso cuando estamos limpios de todos esos escombros del pecado, entonces nosotros podemos ejercer un liderazgo efectivo. Eso es muy importante. ¿Quién fue el que nos dio el ejemplo sobre el liderazgo efectivo? ¿Y cómo tenía que ser un líder? Pues Jesucristo. Y Él le dio su ejemplo perfecto a sus 12 discípulos. Nosotros podemos verlo ahí. Este es un cuadro también que se encuentra en Italia y es una obra de arte muy importante. Lo que la iglesia de Jesucristo necesita por este tiempo son líderes que tengan influencia, líderes que sean fructíferos. Aquí está la fotografía de la iglesia de Kyoto, Japón, de Corea, que es la iglesia del pastor Cho, que utiliza el modelo celular. El modelo celular. Fue el primero que comenzó a utilizar el modelo celular por este entonces. Y es la iglesia más grande del mundo. Y el pastor Cho decía de la siguiente manera, decía que era la visión perfecta para su iglesia porque Corea del Norte, que es comunista, entonces si algún día los llegaran a invadir, lo primero que iban a destruir era las iglesias y que si destruían el edificio no podían ir casa por casa a destruirla porque la iglesia, verdaderamente su columna vertebral es en las células casa por casa. Entonces nosotros vamos entendiendo cómo es que un líder es una persona que verdaderamente sea fructífera. Entonces vamos a comenzar por leer qué se entiende por liderazgo. Entonces vamos a mirar acá lo que dice, lo que se entiende por liderazgo. Liderazgo es la relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los elementos básicos de esta definición son líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores. Porque un líder que no lo siga absolutamente nadie no es líder. Un líder que no tenga influencia sobre otros no es líder. Por eso el Señor Jesucristo, Él hizo que sus discípulos aprendieran el liderazgo de influencia. Y vamos a mirar todo esto aquí. ¿Qué es lo fundamental de nuestro liderazgo? Entonces, ahora vamos a mirar qué es lo fundamental de la formación de líderes como tú, querido estudiante que estás allí observando esto. Que nuestros líderes sean forjados en la cruz. Es decir, que nosotros aprendamos que si nosotros no tenemos la revelación de la cruz, entonces no vamos a poder hablar de Jesucristo. Allí es donde se depone todo pecado. Y el líder debe estar libre de orgullo, de soberbia, de egoísmo, de avaricia. Así que de esta manera estaremos preparados para guiar a otros a desarrollar su máximo potencial. Porque eso es lo que va a hacer el líder, ayudar a que otros desarrollen su máximo potencial. Así como Miguel Ángel quitó todos los escombros de esa escultura, nosotros también, porque el máximo potencial de esas personas está cuando uno va hacia el interior de las personas. Porque usted puede ver, por ejemplo, podemos ver a una persona como un drogadicto, pero ¿cómo tenemos que verlos como líderes? Lo tenemos que ver como un pastor. Y vamos a comenzar a trabajar para quitarle todos los escombros
como lo ve todo el mundo. Y entonces Dios es el que lo dejará y todo el mundo se admirará después. Bien, entonces podemos entender esto. Lo fundamental de nuestro liderazgo es que debe alcanzar puntos esenciales sobre nosotros o sobre otros. El carácter, o sea, la forma que esa persona tiene su temperamento, su conducta. Descubrir los valores y los talentos de estas personas. Otra de las cosas importantes es reconocer. Siempre debemos de reconocer las cualidades. Usted es un líder positivo cuando reconoce las cualidades en las demás personas y los defectos los cambia por virtudes. Recuerde eso. Pero usted siempre va a reconocer, a resaltar, son las cualidades. Realización personal del individuo. Entonces, ayudarlo a que se realice como persona y conducirlo a que sea un líder de éxito. Es decir, que un líder forme a otro líder. Bien, continuemos. ¿Qué se entiende por liderazgo? Entonces, por liderazgo se entiende guiar a otros. Si, por ejemplo, nosotros nos perdiéramos en una selva, ¿qué necesitamos? ¿A quién necesitaríamos en una selva para poder salir de esa selva si estamos perdidos? Necesitamos un guía. Si no tenemos un guía, nos vamos a perder y muy seguramente vamos a sufrir mucho y posiblemente perdamos la vida. Porque no conocemos, no estamos capacitados. Entonces necesitamos lo que se llama un vaquiano, que un conocedor del terreno que nos pueda sacar de allí. Ese es un líder. Un líder es un guía. Que no le quepa la menor duda, es el que va adelante de otros señalándoles el camino. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 8:10 dice de la siguiente manera, un líder debe tener autoridad. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y esto hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Sorprendido nuestro Señor Jesucristo, porque reconocía el centurión la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Solamente di tu palabra y él sanará, porque es una persona de autoridad y él lo entendía. Así es de que Jesucristo no fue allí, pero cuando llegaron a la casa donde estaba el criado del centurión o su siervo, había sanado. Por eso nosotros queremos que cada uno de ustedes entienda que un líder debe tener autoridad. Además de autoridad debe tener integridad, porque para guiar a otros se requiere integridad. Mateo 5:13 dice de la siguiente manera, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es muy importante. ¿Qué es lo que hace la sal? Preservar los alimentos, darle sabor. Entonces, cuando tenemos integridad, entonces nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y vamos a dar fruto, porque vamos a guiar a otros y las otras personas se dejarán guiar, porque ven en nosotros integridad. Preguntaba a alguien un ejemplo de integridad. ¿Qué es integridad? Entonces, alguien le explicó de la siguiente manera. Un hombre llegó a un lujoso hotel a hospedarse con una dama y entrando allí a su habitación encontraron un maletín y en el maletín había $1.000.000. Entonces este hombre, una persona honesta, honrada, tomó el maletín y bajó a la recepción y lo dejó en la recepción diciendo, miren, alguien olvidó este maletín que tiene tanto dinero, todo este dinero está aquí. Y entonces cuando regresaron al hotel a buscar el maletín, la persona que lo había olvidado, entonces era una persona muy importante y se sorprendió muchísimo. Entonces quiso entrevistar a esta persona
y fue a su habitación, tocaron y salió este hombre y le dijo, de verdad que estamos muy agradecidos con usted por su honradez. Así es de que yo soy una persona que trabajo en televisión, entonces quiero hacerle una entrevista para colocarlo en el noticiero de esta noche. Y el hombre se quedó sorprendido y dijo, no, usted no puede entrevistarme, usted no me puede entrevistar acá porque con la persona que yo estoy acá no es mi esposa. Entonces, ¿qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro? Es que usted esté en completo, que no tenga nada de qué señalarlo. Ese es el líder. Un líder íntegro es que no tenga nadie de qué señalarlo. Entonces, por eso habla aquí de la sal de la tierra. Por eso es que el mundo necesita líderes cristianos íntegros, que verdaderamente no sean como otros líderes, que no haya integridad. Perfectos. En Deuteronomio 18:13 dice, para guiar a otras personas debemos de ser perfectos, pero la perfección habla de la santidad, porque dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 18:13, porque usted está apartado para Dios y por lo tanto su hombre viejo ya no está en usted, porque todo pasó y el Señor lo ha hecho totalmente nuevo. Eso es lo que se llama la santidad, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero ¿qué más dice? Que un líder para guiar a otros debe ser una persona humilde, una persona humilde, una persona que sabe tratar bien a las personas, que no se enseñorea absolutamente de sus subalternos, de sus seguidores, sino que los trata como le gustaría que lo trataran a él, humildemente. Entonces dice en Salmos 51:17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, porque de esta manera Dios nunca lo despreciará. Para guiar a otras personas, un líder necesita conocimiento. En Job 42:5-6 dice de la siguiente manera, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Algo muy importante es que el líder tiene que tener un conocimiento de Dios, debe tener una relación íntima con Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros, y siempre lo estoy recalcando, que todos los días nosotros podamos hacer nuestro devocional diario. Porque de esta manera estamos nosotros agradando a Dios, estamos aprendiendo la palabra del Señor, estamos aprendiéndolo a amar más y el Señor nos revelará más sabiduría a nuestros labios para con las demás personas. Un líder para guiar a otras personas necesita paciencia, es decir, aprender a soportar las diferentes personas. Hay personas que tienen diferentes temperamentos, diferentes culturas, diferente educación. Entonces hay que aprenderlos a soportar con paciencia. El Señor Jesucristo tuvo de todo en su equipo. Tuvo gente culta, tuvo gente iletrada y tuvo gente que también le causaba problemas. O si leemos la historia de la vida, de lo que caminó el apóstol Pedro con nuestro Señor Jesucristo, le hizo tener momentos bien difíciles. Pero al final fue uno de los discípulos que amaba al Señor con todo corazón, aunque tuvo sus momentos difíciles. Pero eso es el liderazgo. ¿Qué se entiende por liderazgo? ¿Qué más se entiende por liderazgo? Pues ya vimos que es guiar a otros. Ahora vamos a ver motivar a otros. Motivarlos, no desmotivarlos. Motivar es colocar el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo les va a colocar el Espíritu de Dios si no está el Espíritu de Dios primero en uno? Entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Entonces podemos ver aquí que la mayor motivación es cuando la gente sabe hacia dónde se dirige. O sea, hay un plan específico, hay una meta trazada. Cuando vislumbra un desarrollo progresivo ministerial, entonces hay que dejarlo que participe, hay que dejarlo que crezca en el ministerio. Y cuando es capaz de ver cómo conquistar una meta, porque eso es un gran estímulo.
Las metas alcanzadas es un gran estímulo y cuando llegamos a una meta alcanzada, entonces eso ya quedó en el pasado, ahora vamos por la otra meta, la siguiente meta, porque esto es un peldaño, esto es como subir una escalera. Jesús fue diligente, voluntarioso y tuvo buena actitud mostrándose como ejemplo a sus discípulos. O sea, era una persona que siempre estaba preocupada, siempre estaba observando a sus discípulos y siempre trabajaba en pos de que ellos crecieran. Los motivaba, todo el tiempo estaba motivándolos. El líder no debe sentir celos de sus discípulos. Una cosa que nosotros debemos aprender es que como líderes no debemos sentir celos por los otros. Por ejemplo, si usted tiene líderes, cuando él venga y le comente algo, usted no le diga, ya lo sabía, porque eso es desmotivación. Si ya lo sabe, pues quédese callado, pero alégrese por lo que él viene y le dice, porque se ve el deseo de que esa persona quiere superarse. Pero si usted conoce tipo de personas que usted tiene una idea y la persona le dice que ya la sabía, entonces usted se va a desmotivar, y eso no está bien. Un líder no puede actuar de esa manera porque actúa de una manera injusta, de una manera orgullosa. Jesucristo hizo que se desarrollaran a su máximo potencial. Él permitió que cometieran errores y todo eso, como todas las personas. Al comienzo todos cometemos errores. ¿Usted por qué ve personas que son tan eficientes en predicar la palabra o en hacer cualquier cosa? Por la experiencia. Es con el tiempo, es con la experiencia, es repetir y repetir y repetir. Así como dicen aquí en Estados Unidos. Practice, 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 practice. Todo el tiempo están diciendo practice, practice, porque la práctica es la que hace al maestro. Entonces nosotros debemos de promover y no criticar. Gracias a su motivación, los discípulos se esforzaron para dar a conocer a Jesucristo, incluso ofrendando su vida, porque esto es muy importante entender esto. ¿Qué se entiende por liderazgo de motivar a otros? Entonces, alentar es uno de los pasos importantes. Impulsarlos a la innovación, desafiarlos a descubrir y a aprovechar los dones y los talentos que Dios le haya dado a esa persona, formarlo hasta que esté en condiciones de influenciar a otros. Es muy importante que nosotros entendamos esto. En 1 Corintios 11:1 dice de la siguiente manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Era lo que le decía el apóstol Pablo a sus discípulos. Sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Ese es un liderazgo efectivo, que imiten a su líder. Pero para esto entonces el líder debe tener todas las condiciones que estamos detallando en esta charla. ¿Qué se entiende por liderazgo? Es impulsar el desarrollo personal. En 2 de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos un liderazgo, tenemos que presentarnos delante del Señor aprobados, es decir, que conocemos la palabra del Señor. Porque si no conocemos la palabra del Señor, ¿cómo podemos exponérsela a otra persona? Entonces nosotros tenemos que empezar por eso, porque nuestro desarrollo sea el mejor. No se conforme únicamente con leer la palabra del Señor. Busque historias de líderes importantes. Usted puede llamar a su maestro o me puede llamar a mí y yo le puedo dar una lista para que ayude a formar su conocimiento cristiano, para que lo ayude a consolidar. Es muy importante que nosotros seamos personas de lectura, que nosotros nos podamos desarrollar. Algo muy importante, y esto hay que enseñárselo a los líderes. Dice, porque hay ciertas cosas, a mí nadie me manda a leer, pero yo elijo los libros y todos son para mi crecimiento, para mi desarrollo personal. No para saber más, mis queridos hermanos, sino para ignorar menos, que ese es el deseo que debe haber en el corazón de un líder cristiano. Bien, ¿qué se entiende por liderazgo? Forjar a otras personas. ¿Qué es forjar?
es moldearlos para que esas personas puedan dar fruto y fruto en abundancia. Dice allí en una lectura bíblica donde vemos, y usted ahorita lo entenderá, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí. Entonces es la parte donde habla en Samuel que el pueblo de Israel estaba oprimido por los filisteos y tenían un gigante que se llamaba Goliat, y el solo ver a ese gigante atemorizaba a todos los escuadrones de Israel. Pero un hombre que se dispuso, que con su habilidad forjó a otros. Y miren lo que dice. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, ¿por quién estaba respaldado? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará. Miren, con seguridad, entregará. Presente continuo. Hoy mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando usted, querido líder, querido alumno, porque ya todos ustedes son líderes, algo muy importante, cuando usted tiene una relación perfecta con el Señor, entonces tú vas a forjar a otros, así como lo hizo David. David, con las herramientas que él usaba, era un hombre temeroso de Dios, tenía un corazón conforme al de Dios, y lo despreciaban porque era pastor de ovejas. Pero él dijo, no. Si yo con mi onda destruyo un oso, ¿cómo no voy a acabar con este gigantón? Y más con el poder de Dios que opera en mí. Y ya todos conocemos la historia y el resultado. Bien, entonces vamos a mirar acá, igualmente, que el propósito, ¿cuál es el propósito ideal del liderazgo cristiano? Entonces, seguir la visión de Jesús, hacer que corra como lo hicieron los discípulos, transmitirla fielmente a otros y establecer principios para cumplir este propósito de Dios. Entonces, que quede claro esto. ¿Qué más tiene este propósito? Entonces, tenga un concepto correcto de sí mismo. O sea, debemos de tener un concepto correcto de nosotros mismos. En 2 Corintios 11, 5, 6 y dice, y pienso que en que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces nosotros debemos de tener un concepto, no nos debemos de sobrevalorar, ni tampoco debemos de tener baja autoestima, sino debemos de tener un concepto correcto de nosotros mismos. Y Dios nos respaldará, así como respaldaba a estos grandes hombres de la Biblia. En el Salmo 45, 7 dice, nos da un ejemplo bíblico de ser ejemplo a otros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría más que a tus compañeros. Cuando nosotros somos ese tipo de personas que caminamos con el Señor, obedecemos todo, entonces vamos a ser ejemplo a otros, como lo dice aquí la palabra del Señor. Debemos de vivir en la palabra de Dios, que no dejemos de hacer nuestra vida devocional diaria. Es una recomendación que nos hace el Señor, así como se la hizo a Josué, que está en el capítulo número 1, versículo número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa es la Biblia. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿cuál es el resultado de hacer conforme y de obedecer la palabra del Señor? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando nosotros, eso se llama vivir la palabra del Señor.
Dejarse enseñar por Dios. No que ya todos lo sabemos, no. Nos tenemos que dejar enseñar por Dios. Entonces dice en Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, Dios siempre nos quiere enseñar. ¿Y cómo nos enseña el Señor? Pues nos enseña a través de su palabra. Por eso debemos estar en contacto constante con las Escrituras. Ser capaz de instruir a su familia. Entonces, nosotros debemos ser influencia en nuestra familia para instruirlos en los caminos del Señor. Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Cuando usted tiene una disciplina de instruir a su familia, tener devocionales semanales en su familia, entonces el Señor lo bendecirá, porque la palabra no va a faltar en las generaciones venideras. Tener corazón de pastor es muy importante. ¿Qué es un pastor? El que da la vida por sus ovejas. Así lo dijo el Señor Jesucristo. En Salmo 78:72 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Es decir, que un pastor está pendiente. Recuerde que siempre el Señor nos trata a nosotros, habla de nosotros como ovejas, porque nosotros somos muy frágiles. Así es este animal, es bastante frágil. Entonces, ¿cuál es el buen pastor? El que cuida su rebaño, el que está pendiente, de que no le vayan a entrar plagas, el que está pendiente que no vaya a beber agua de pozos sucios, el que está pendiente que siempre tengan una comida fresca, el que los guía por los mejores pastos. Ese es tener corazón de pastor. Ahora, formar su equipo de 12. Es muy importante que nosotros entendamos que el equipo de 12, así como lo formó Jesucristo, cada uno de ustedes también tiene que formar su equipo de 12. Piense en esto, dele gracias a Dios y pídale sabiduría para que usted lo pueda conformar. Primera de Reyes 4:7. Mire lo que habla la palabra sobre un equipo de 12. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año. Por un mes en el año. Es decir, que cuando usted conforma sus 12, entonces va a obtener fruto. No solamente usted, sino ellos también, porque usted los está formando. Formar el equipo de 12. En Números 27:20 dice de la siguiente manera, y pondrás de ti dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Es decir, si yo estoy ungido, esa unción debo colocarlo sobre mis discípulos. Es muy importante para poder formar su equipo de 12. ¿Qué más dice la palabra del Señor sobre formar un equipo de 12? Deuteronomio 1:13 dice, dame de entre vosotros y de vuestras tribus varones sabios y entendidos expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Entonces, ¿cuál es la condición para escoger a su equipo de 12? Entonces, que sean personas sabias y entendidas en la palabra del Señor para poderlos colocar para que ellos también continúen el liderazgo, para que ellos formen su equipo de 12. Entonces vamos a mirar conclusión de esta charla de liderazgo. Conclusión. Entonces concluimos acá. Liderazgo es ejercer influencia. Pero ¿qué más es liderazgo? Es cambiar de mentalidad, porque eso es lo que nos dice, y ayudar a mejorar el estilo de vida de sus discípulos. Liderazgo es motivación permanente para un desarrollo integral de su discípulo. El liderazgo es donde hay sueños y metas definidas. Es donde hay sueños y metas definidas. Es donde yo tengo la meta
hacia dónde voy. Pero tengo un sueño primero. Primero tengo el sueño y después trabajo por ese sueño, pero con una meta definida. Entonces, ¿cuál era la visión de Dios? La visión de Dios era salvar el mundo. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de la misión. ¿Y quién dio la misión? El Señor Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les he enseñado. Tremendo, eso es. Bueno, vamos a mirar acá algo. ¿Cómo podemos aplicar esto? Entonces, apreciado líder, primero comencemos con nosotros. Proponga en su corazón ser el mejor líder. ¿Qué es lo que usted tiene que proponerse como primera meta? Propóngase en su corazón ser el mejor líder. Que usted lo tenga aquí en su mente, que esté en todo su ser, el de ser el mejor líder. Y si usted lo piensa y se lo propone, seguro que lo va a hacer, porque Dios lo va a respaldar. Cultive la amistad con el Espíritu Santo, porque es que a través del Espíritu Santo es que se va a demostrar el poder y la autoridad de Dios sobre usted. Por eso hay que cultivar una amistad con el Espíritu Santo. Viva motivado para poder motivar a otros. Porque como un motivador todo tristón, guay, puede motivar a otros. Seguro que no va, eso no va a ser así. Si eres líder, debes de estudiar lo propuesto en esta lección. Si eres un líder, si eres verdaderamente, vas a tener mucha atención sobre no solamente esta lección número 1, sino todo el tema de este tercer nivel, que es sobre el liderazgo. Entonces, fortalezca aquellas áreas donde haya deficiencias personales en su vida. Recuerde eso. Muchas gracias y vamos a continuar ahora, no sin esperar un momento que usted pueda tomar su cartilla para que podamos ir a, esta es la cartilla de consolidación, lección número 1. Lección número 1. Bien. Veamos entonces. Y aquí vamos a iniciar. ¿Preparados? Bien. Entonces iniciamos. La consolidación. Bueno, ¿qué es consolidar? Consolidar es afirmar algo. Afirmar una persona en algo. Entonces, una de las cosas más importantes de el liderazgo es aprender a consolidar. Y consolidar es hacerle el seguimiento a sus discípulos. Desde que llegan a la iglesia o llegan al grupo de vida, hasta que culminan la escuela de discipulado, hasta que ellos se puedan reproducir. Y de ahí en adelante, de todas maneras, va a continuar la consolidación, porque la enseñanza jamás termina. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo pertenezco al equipo pastoral. Los pastores con nosotros, con todos los del equipo pastoral, se reúnen semana tras semana. ¿Para qué? Para preguntarnos cómo está el ministerio, cómo va todo, o sea, para consolidarnos, darnos una palabra siempre. Ellos siempre nos dan una palabra de parte de Dios que va a alentar nuestras vidas. Entonces, eso se llama consolidación, estar atento de su discípulo. En Juan 21, del 15 al 17, dice de la siguiente manera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y vemos aquí el versículo 16. Volvió a decirle, o sea, le repitió por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y vuelve y le repite. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió,
Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una de las cosas más importantes de la consolidación es que nosotros debemos de estar pendientes de las personas que Dios nos ha dado. Siempre, si nosotros amamos a Dios, vamos a estar pendientes de las personas que Dios nos ha dado a que nosotros las administremos, de las ovejas. Las ovejas le pertenecen a Dios. Así es de que nosotros vamos a cuidarlas como Él las cuida. Entonces, ese es. ¿Cuál es el propósito? Entonces, veamos aquí el propósito. Número 1, las personas buscan ayuda para sus problemas emocionales y espirituales. Las personas del mundo, ¿qué están buscando? Ayuda para sus problemas emocionales y espirituales. Entonces, nosotros estamos ahí. La iglesia debe tener la ayuda y cuidado para cada nuevo creyente, ayudándoles a buscar a Dios y enseñándoles que el Señor tiene un propósito para sus vidas. Es fundamental que nosotros entendamos esto y además que cada uno de los líderes los ayuda a que se conviertan en discípulos de Jesucristo, porque esto resulta del cuidado que se va teniendo para que ellos crezcan. Entonces nosotros sabemos cuál es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es que cuando una persona se gana, va al grupo de vida o viene a la iglesia. ¿Y qué más ocurre después? Después lo preparamos para que pueda ir a un encuentro con Jesús. Después del encuentro con Jesús, entonces lo preparamos para que esté en la escuela de discipulado y pueda continuar y pueda culminar las clases de escuela de discipulado para que él pueda ser un líder que emprenda la misma acción de los grandes líderes, los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios. Porque ¿qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando personas que sean obedientes para que hagamos la visión de Dios. Que nadie se pierda en este mundo, que todo el mundo alcance la vida eterna. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de una misión muy importante que es ir y hacer discípulos. Y cuando nosotros los hacemos, entonces nosotros nos preocupamos porque continúen y crezcan hasta reproducir a otros, a Jesús en sus vidas. Eso es muy importante. El ejemplo lo dio Pablo. Entonces miremos que en Colosenses 1, 28, 29 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo, a Cristo Jesús, a todo hombre. Es el propósito, ¿no?, de la consolidación. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, Dios actuando a través de Él. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Entonces, número 1, anunciaba el evangelio. Número 2, amonestaba a todo hombre. Número 3, enseñaba a todo hombre en sabiduría. Número 4, tenía el propósito de presentarle a Cristo y prodigarle el cuidado a cada persona nueva. Entonces, esto lo tenemos muy presentes. Y además trabajaba dándole plena libertad al poder de Dios a través de él. Entonces estamos en el tema de la importancia de la consolidación. Y esto lo sabía el apóstol Pablo. Veamos Pablo como el consolidador y qué nos dice él, cómo consolidaba a sus discípulos. Aquí le habla a Timoteo. En 2 de Timoteo 1, del 1 al 13. Y entonces podemos ver lo que le dice el Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Un líder que ora por sus discípulos de noche y de día, deseándote verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Una persona sensible al espíritu, trayendo a la memoria la fe no fingida de que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, fue instruido por su abuela
y en tu madre Eunice, ellos la transmitieron el evangelio, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, o sea, el poder del Espíritu Santo, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y continúa diciendo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Y continúa diciéndole, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de gentiles, por lo cual asimismo agradezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Qué gran ejemplo de consolidación está dando aquí Pablo a su apóstol Timoteo, a su discípulo Timoteo. Nosotros podemos ver aquí que lo que le está diciendo, lo que debe hacer un líder, lo está animando a que mantenga vivo el don que recibió por la imposición de sus manos, o sea, el poder del Espíritu Santo. Que no se deje vencer por el temor, porque Dios le dio dominio propio. Que debe testificar sin avergonzarse. Y además que fue llamado por Dios al ministerio. ¿Y qué le pide? Que repase cada enseñanza que le había compartido, que guarde la riqueza espiritual recibida del Espíritu Santo. Esto es muy importante, esto último. Por eso nosotros como líderes que estamos en esta capacitación debemos de estar revisando constantemente el material que tenemos, estudiándolo para que fije la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito de la consolidación? Número 1, mostrar los beneficios de pertenecer a la familia de Dios. El propósito de la consolidación es mostrar los beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Mostrar interés por sus necesidades. ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo colaborar? ¿Qué le puedo ayudar? Y en el primer punto es mostrarle los beneficios de pertenecer a la familia de Dios, que tiene una iglesia que ora por él, que tiene la oportunidad de desarrollarse dentro de la iglesia, en los diferentes programas, puede servir dentro de la iglesia. No, tantas cosas que se pueden hacer. Ofrecer compañerismo. O sea, ahora usted ya tiene amigos especiales, compañerismo, eso es lo que ofrece, ya para que no siga con los amigos que tenía en el mundo. Regar la semilla que ha sido implantada, o sea, ayudarlo a crecer. Enseñar a Cristo, su amor y la vida abundante que Él tiene para ofrecer. Hacer consciente a la persona de su decisión por Cristo, eso es muy importante. Involucrar en las actividades de la iglesia como lo son los grupos de vida, nuestras células. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cada uno de estos aspectos tan importantes que es el propósito de la consolidación, para que las personas no vayan a volver atrás, para que las personas no vayan a abandonar el llamado que Dios les hizo. ¿Qué más? El trabajo de la consolidación. ¿Cuál es el trabajo de la consolidación? Entonces, lo primero es necesario entender que, como punto A, que somos colaboradores de Dios. Primero de Corintios dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Nuestro llamado consiste en retener el fruto. ¿Cuál es el llamado de nosotros? A retener el fruto que haya en las células. Es muy importante que las personas que llegan no se vayan,
sino se consoliden, que puedan continuar su caminar con Dios. No como la explicación que tenemos, que se suben al tren por la puerta de adelante y se bajan por la puerta de atrás. No, eso no quiere el Señor. Entonces en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, tenemos que permanecer. Esto es muy importante, en eso consiste retener el fruto. Y yo en él, lleva mucho fruto. Porque si las personas las retenemos, esas personas van a dar fruto también. Porque si se van, dice la palabra del Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Muy importante que entendamos esto. Debemos de hacer de cada creyente un líder eficaz. Según de Timoteo 2:2 nos enseña, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hacer de cada creyente un líder eficaz. ¿Y eso cómo lo logramos? A través del cuidado que nosotros le brindamos y que lo llevemos paso a paso. Para que esto se lleve a cabo es necesario, número 1, orar por las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Siempre, hermanos, esa debe ser nuestra oración. Si usted tiene un grupo, ore siempre por ellos. Siempre tenga el nombre de ellos. Siempre anote sus necesidades de oración y verá cómo el Señor derramará bendiciones sobre estas personas y los consolidará, porque ellos verán los resultados de la oración. Compartir de nuestro tiempo con ellos, Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses. O sea, una capacitación, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, debemos de compartir nuestro tiempo con nuestros líderes. Eso es una manera de consolidar. Recuerden, mostrar interés por sus familias. No solamente ellos, sino preguntarles cómo está su familia, cómo está tu papá, tu mamá, cómo está tu esposa, tus hijos. Y ellos, miren, se van a sentir de una manera muy familiar. Y usted está enseñando algo muy importante, porque eso es lo que nos pide el Señor. En Hechos 16, 31, 34 dice de la siguiente manera. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Visitando la casa de un hombre. Usted va a leer el capítulo 16 porque no me gusta adelantarme en la historia, pero sí dejarle la expectativa que usted lee este capítulo, que es muy importante, y va a ver por qué el apóstol Pablo hace esto en una persona que acaba de consolidarse, en una persona que acaba de ganarse para el Señor. Entonces después va a su casa y entonces ayuda a su familia. Esto es mostrar interés por su familia. Y de ahí pues está el versículo 31, que es muy conocido, que ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es verdad. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo, ahora se va a preocupar más por lo de su casa. Pero nosotros como líder debemos de ayudarle a esa persona nueva, estar interesado por la familia de él, para que verdaderamente todos puedan venir al conocimiento de Jesucristo. Sentir carga por sus necesidades y problemas. Hechos 17:16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Que tú sientas dolor, que sientas carga por las dificultades de las demás personas, por cómo viven, por cómo lo que hacen, todas las cosas que desagradan a Dios y que uno ve que el diablo es el que los tiene tomados. Entonces, es sentir carga por las necesidades. Entonces, ese es uno de los principios de consolidación. Sentir carga por las necesidades de su discípulo. Esto es muy importante. Tener tiempo disponible para ellos cuando lo requieran. Yo, por ejemplo, le digo a todos mis discípulos, y ellos lo saben, que mi teléfono es como el de la policía.
A cualquier hora yo le respondo, yo lo tengo ahí. Si es mi discípulo, yo le contesto, pero si es otra persona, muy seguramente no le contesto en la madrugada. Porque generalmente si una persona me llama a esa hora es porque está en un estado de emergencia, si me llama alguien. Hechos 19, 22, 23. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Entonces, nosotros debemos de estar dispuestos para cuando se requieran las cosas. En lo posible debemos de suplir las necesidades de aquellas personas. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ser solidarios con las cosas de los demás cuando estén en alguna necesidad. Si podemos, les ayudamos. Es muy importante. Pero lo más importante, lo que veíamos anteriormente, es ayudarlos con oraciones. Es lo más importante para que el Señor derrame gracia y favor sobre ellos. Daniel, capítulo 9, nos habla sobre las pautas para el consolidador. Espero que lean todo el capítulo ustedes. Bien. Las pautas que debe tener un consolidador es tener una profunda compasión por las personas y tomar el lugar de ellos. Colóquese en la posición de la persona. Cuando usted se coloca en la posición de esa persona, usted va a tener compasión. Va a estar interesado. Confesar el pecado de ellos como propio. Así lo hizo también Nehemías. Confesó el pecado de su pueblo como si fuera él. Sí, yo y mi familia hemos pecado gravemente contra ti, Señor. Y el Señor se va a condoler por esa intercesión. Recuerden eso, que es muy importante. Implorar el favor y la misericordia divina para con ellos. Confiar en la plena y pronta restauración de sus vidas. Esto debe ser un estilo de vida de cada uno, de cada miembro del grupo de vida. El líder lo debe enseñar a sus discípulos. Esto lo debemos enseñar nosotros. Y finalizamos con una tarea que ustedes tienen allí en su cartilla. Dice, el estudiante debe encontrar en la Biblia un ejemplo de consolidación y explicarlo. Así es de que hay un ejemplo de consolidación, hay varios ejemplos de consolidación. Entonces, coja un personaje, léalo y verá que va a haber un ejemplo de consolidación. Quiero darle las gracias porque hemos terminado esta lección de la consolidación, que es el capítulo número 1. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga y nuevamente los animo a que cada uno de ustedes pueda realizar su devocional diario, que pueda realizar sus cuestionarios y comunicarse con los maestros y presentar sus cuestionarios y su vida devocional. Los viernes de 7 a 9 de la noche puede comunicarse con ellos. Dios les bendiga, hasta pronto, hasta la próxima clase.